Los chinos tienen una maldición. Reza así: espero que vivas tiempos interesantes. Y en tiempos interesantes vivimos, porque los teoristas conspirativos se sienten completamente reivindicados. Ellos dicen que desde que estamos en el año 2020, el mundo no ha sido sino un maratón de demostrar que todas las teorías conspirativas que nacieron en los últimos 10 años se han vuelto realidad. Esa es la cita que nos reúne hoy. A lo largo de este top verás 7 grandes teorías conspirativas que a la final se confirmaron como reales. Estas son las 7 ocasiones en que la gente con sombrero de aluminio tenía razón. Número 7. Durante años se trató de la teoría conspirativa más difundida y creída en el mundo. Hasta gente de ciencia y cultura lo llegó a creer. Pero no, en Roswell jamás se estrelló ninguna nave extraterrestre. ¿Te acuerdas del escándalo de los globos espía de China? Bueno, pasa que esta tecnología no es nueva. A ver, el radar que carga ese globo que ves en pantalla no es antiguo, pero usar globos como método de espionaje es un concepto viejísimo. Estados Unidos hacía exactamente esto que recientemente les hizo China. Estos globos, que son capaces de volar a increíble altura, fueron probados en los años 40 por Estados Unidos, en suelo americano, y lo hicieron cerca del Área 51, que es una base secreta donde hasta hoy desarrollan tecnología militar aérea. Por ello es tan secreto. Pasa que cuando uno de esos globos de prueba se estrelló, los restos fueron vistos por gente que no debía verlos. Por lo tanto, reflexiona. En una época sin internet, ante tecnología militar de punta y muchos testigos sin educación más allá de la secundaria, obviamente creyeron que los restos metálicos que cargaba el globo espía eran algo de otro mundo. El famoso video de la autopsia, hecho por oportunistas con mucho conocimiento de cine y mucho talento. Pero lo cierto es que el gobierno estadounidense sí investiga ovnis. Es de hecho una parte importante de su programa militar, más de lo que la mayoría de la gente cree. Esto es algo que no se sabía hasta hace relativamente poco. Este video del año 2015 de la Fuerza Naval de los Estados Unidos se considera hasta hoy el material de objeto volador no identificado más espectacular en la historia. Un jet americano persiguió uno de estos elementos. El video es auténtico e histórico. Paralelo a ello, se sabe que solo en 2023 el gobierno americano, con todo su poder, ha contabilizado 600 avistamientos que califican como objetos voladores no identificados. Número 7. Número 6. Te presento a Alex Jones, un poderoso propalador de la derecha en Estados Unidos. Si te dejara escucharlo, seguramente lo confundirías con un payaso sin uniforme. I killed them. First Amendment killed them. Get rid of the Second Amendment. Get rid of the First Amendment. They're bad. They killed the kids too. George Washington killed them. Jesus killed them.
We should rename the whole planet Sandy Hook. Everything. There should be holidays. We should bow 5 times a day to New Haven, Connecticut for the kids that died. Every American's to blame. Every gun owner's to blame. I'm to blame. We're all guilty to Bloomberg and Soros. Sus estupideces muchas veces se han convertido en meme, por lo cual es probable que conozcas a este tipo, pero sin saber de su historia. En cierta oportunidad, el señor Jones leyó un reporte del año 2010 de la Universidad de Berkeley que estipulaba que determinados químicos y pesticidas, como por ejemplo la atracina, afecta el sistema endocrino de las ranas, provocando en los machos una, y cito, secreción descontrolada de estrógenos que las convertiría biológicamente en hembras. Incluso pueden poner huevos. Esto llevó al señor Jones a realizar una nada científica regla de 3, durante la cual concluyó que la atracina tendría exactamente el mismo efecto en seres humanos. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Es decir, que la exposición a la atracina puede llevar a un ser humano macho a transicionar para convertirse en hembra, y que al utilizar este químico, el gobierno de los Estados Unidos buscaba homosexualizar a la sociedad. Uno podría decir que el señor Jones es un imbécil, pero en realidad se trata de un descarado farrasante, un oportunista que no duda en usar jerga pseudocientífica, recogiendo los sentimientos insatisfechos de la gente de derecha, utilizándolos para caldear las aguas y llamar la atención. Alex Jones perdió un juicio de difamación contra los padres de las víctimas de la masacre escolar de Sandy Hook por estar diciendo que la balacera estuvo montada, razón por la que tiene que indemnizarles con $1 billón. Número 6. Número 5. Lo que mora en el puesto 5 es bastante odioso para todos los creadores de contenido. Empezó como una teoría conspirativa que varios de nosotros esbozábamos, a veces tolerando las burlas y maltratos de otros youtubers escépticos. Pero al final, hasta Elon Musk dice que es verdad, por lo que todos quienes sospechábamos de juego sucio por parte de Google, Meta y Twitter, resultamos tener la razón. Silicon Valley es una casta. Compiten, pero últimamente ellos se cuidan entre sí. Tienen tanto dinero y poder que ya influyen en la política de casi todos los países. Y en muchas oportunidades no son los usuarios quienes chocan contra las normas de las redes sociales que regentan. Ellos mismos son los primeros en saltarse las normas para censurar la voz de quienes los hicieron ricos. El baneo en las sombras, titulado shadow banning en su idioma original, es cuando programan al algoritmo para que tu contenido le aparezca a la menor cantidad de gente posible. Sin que te des cuenta, tu mensaje de pronto ya no le aparece a gente fuera de tu país o de tu ciudad. Te encierran en un sitio invisible donde el aire no propaga tu palabra. Tus suscriptores ya no ven ningún aviso de que subiste algo nuevo. Luego comienzan a hundirte usando el contenido de otras personas para tapar, relegar e ir dejando atrás en la ciberruta tu mensaje. Another act of transparency, Twitter CEO Elon Musk gives Dave Rubin a look inside the Twitter headquarters and what causes the platform to enact shadow bans on its users. Yep, Musk telling Rubin
the Room Report host and former victim of Twitter suspension. He was the first to be exposed, by the way. The whole situation is a flaming dumpster rolling down the street. El shadow banning es una herramienta sucia, utilizada cuando las normas básicas de libertad de expresión no pueden prohibirte consumir o crear contenido que a estos pedantes y corruptos billonarios y sus amigos en la política les resulta incómodo. Es el trucazo que usan para censurar sin que parezca que lo hacen. Ya sabes, para quedar como que respetan la libertad de expresión sin hacerlo realmente. Algo así como decir una verdad a medias, o una mentira a medias, o la típica, mentir omitiendo información. El shadow banning es, por lo tanto, una afrenta a la libertad de expresión, una manera pasivo-agresiva de censura, algo que se usó, en algunos casos al margen de la ilegalidad, aprovechando los grises en las normas escritas sobre libertad de expresión. Twitter is back in the news. An independent journalist claims to have unearthed evidence of alleged dark secrets. The microblogging website has been accused of shadow banning. So what is that? It is a method allegedly used to secretly block users. You or your content will not be banned in the literal sense, but the reach and visibility will be limited on purpose, which is why the user is reportedly not easily aware of the banning. An investigative piece by journalist Barry Wise claims that right-wing accounts were particularly targeted. In the so-called Twitter Files Patch 2, she names a plethora of people like Stanford's Dr. J. Bhattacharya. Peor todavía, el shadow banning se ha usado de acuerdo a los criterios y preferencias políticas de la gente que regenta estas redes sociales. Si eres de izquierda o con tendencias socialistas e incluso marxistas, tu contenido pasa sin problema. Pero si eres conservador, de derecha o nacionalista, tu contenido obviamente está permitido y amparado bajo la libertad constitucional que gozas. Pero como los jefes de la red social no están de acuerdo con esas ideologías y tienden hacia la izquierda, hacen este juego sucio, divorciándose de cualquier pretensión de imparcialidad que decían tener. El shadow banning se queda con el quinto lugar de este top porque, en materia de Internet, fue la teoría de conspiración más grande que resultó ser enteramente cierta. El shadow banning existe y se usa en todas las redes sociales para que impere la ideología de los jeques de Silicon Valley, sus amigos del Partido Demócrata estadounidense, y de ahí se propaga a todos los políticos chupaculos del mundo y sus mofetas amaestradas y asalariadas de los medios. Número 5. Número 4. ¿Te acuerdas del escaño número 6? Así como hay pelmazos en la derecha que no consiguen un traje de payaso lo suficientemente grande para que les entre, los de la izquierda tienen a los propios. Tal como Alex Jones, quien vendría a ser un populista de derecha, el populismo de izquierda tiene a sus propios mentecatos. Pero hay que admitir que, como hoy día son el establishment, tienen mucho más poder económico y alcance para esconder mugre bajo la alfombra. Es imposible pulir un trozo de excremento, pero sí es posible echarle perfume y camuflarlo lo más posible. Te presento a una persona que ha chupado de la teta del Estado como ningún otro ser humano que conozcas. No trates de subir al ring a alguien porque no se compara al tipo que gana el cuarto lugar de este top. No importa qué tan descomunal sea el de tu país. Mi parásito le gana, porque ha chupado de la teta no de uno,
sino de múltiples estados a lo largo de toda su vida, llena de predicciones apocalípticas del clima que jamás se cumplieron. Te presento a un activista, doctor de caja de cereal, Nostradamus de cloaca, llorador profesional y Oscar a montarse la película más grande en el cada vez más obtuso lobby del cambio climático. Greta Thunberg, apártate del medio que acá viene Paul Ralph Ehrlich. Siempre detrás de todo lobby ecológico donde haya platita puesta, ahí está el señor Ehrlich ofreciendo sus conferencias en las que, a base de pseudociencia y promesas del fin del mundo, consigue que los políticos abran los monederos. Acá vemos al señor ya de 90 años, disfrutando de un hermoso día despejado, luego de haber errado no menos de 8 fechas límite para la llegada del fin de la humanidad. De hecho, este imbécil viene prometiendo el Armagedón definitivo desde 1970, e Internet está llena de evidencias. Acá lo vemos retratado tiernamente en 1970 durante su primer apocalipsis, el cual según él ocurriría solo 5 años más tarde. Ese mismo 1970, con la ayuda de otros científicos de igual reputación, Ehrlich movía hábilmente la fecha. El Armagedón ya no sería en 1975. Ahora decía que una nueva era del hielo estaba a punto de volver y que el mundo se acabaría en los próximos 50 años. Es decir, según él, todos teníamos que estar congelados para el año 2020. En el 72, expertos, entre comillas, de la Universidad Brown contraatacaban con la misma cantaleta. En el 74, lograron que la revista Times se uniera al circo. En el año 1980, el señor Ehrlich y sus colegas cambiaron el disco. Ya no era la era del hielo, sino la lluvia ácida, la que podía provocar el fin de la especie. Este nuevo guión causó que el señor Ehrlich y su aquelarre fueran invitados a múltiples foros progresistas alrededor del mundo con todo pago, como suele suceder cuando gobiernos invitan a expertos del cambio climático a dar conferencias y sermones. Lamentablemente, 10 años después, como muestra esta nota de prensa, la lluvia ácida no ocasionaría ninguna crisis ambiental. Para demostrarlo, se gastaron millones de dólares de los contribuyentes, o sea, de los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos. Pero eso no importa. Lo que importa es que las teorías de la nueva era del hielo y la lluvia ácida de Ehrlich y compañía estaban en tela de juicio. Por lo cual en 1980 volvió recargado con algo nuevo: el enfriamiento global. Ojo, no el calentamiento, el enfriamiento. Pero el enfriamiento global duró poco. En 1988, de la mano de Ehrlich y compañía, llegó el mega hit. Las lluvias nos van a sepultar bajo el océano en los próximos 10 años. Todas las ciudades costeras van a quedar bajo el agua para el año 2000. Estoy seguro que los boomers, los de la generación X y los millennials en la audiencia, recuerdan todo esto muy bien. Te podría mostrar no menos de 10 titulares sensacionalistas del lobby de cambio climático tan solo durante la década de los 90. Pero terminemos con uno más moderno de 2008 que decía esto: cuidar el medio ambiente es inteligente.
Nadie quiere vivir en un mundo sucio. Nadie quiere sentir mugre en los ojos o en la garganta cuando respira. Nadie quiere ver a sus familiares, amigos ni mascotas sufriendo cada vez que respiran. Si tú crees en esta lucha, entonces por favor no te enojes con el mensajero. No te enojes conmigo ni con nadie que expone este prostíbulo. Yo también creo en esa lucha. Pero por favor reflexiona y dime, ¿acaso Ehrlich no es tan payaso o más que Alex Jones? Enójate con farsantes sensacionalistas, oportunistas y manipuladores como él. Enójate con los lobbies y políticos que aún hoy ofrecen dinero de los contribuyentes para invitar a este tipo a dar conferencias. ¿Quién atrasa más? ¿Quienes lo exponemos o quienes lo siguen invitando a grandes foros mundiales para decir que en el año 2040 el mundo se va a terminar por sobrepoblación? Aquí entre nos te comento, ese es el nuevo single de moda de Ehrlich, los políticos deshonestos y los actores idiotas de Hollywood que lo ayudan a propagarlo. Pero, un minuto. ¿Acaso no notaron algo extraño? Este video versa sobre las teorías conspirativas que se volvieron realidad, no sobre teorías conspirativas que resultaron ser farsas. Todo esto que has escuchado ahora es para que te hagas una idea de todo el daño que charlatanes como Paul Ralph Ehrlich han hecho. Porque gracias a él y a sus estupideces es que existe muchísima gente que cree que el tema del cambio climático es una farsa. Y lamentablemente no lo es. El cambio climático es real. Y de hecho, muchos entre ustedes, independientemente de tu posición política, lo están empezando a ver, a sentir, especialmente quienes vivimos en países australes. Los inviernos ya no son tan fríos como antes. Las estaciones no empiezan en la fecha correcta. Cada vez más, los países con 4 estaciones se parecen climáticamente a países tropicales. Y he ahí el dilema. Algunas personas dicen que el planeta Tierra pasa por estos cambios independientemente de la humanidad. Otros alegan que el hombre es la causa del problema. El cambio climático es un tópico triste, porque mucha gente cree que es falso, gracias a políticos tontos, charlatanes y finalmente políticos tontos y charlatanes. Número 4. Número 3. El experimento Tuskegee, llevado a cabo por la CIA, consistió en inocular secretamente de sífilis a 600 personas de raza negra con la sola finalidad de estudiar de cerca la enfermedad. Se sabe también que la CIA utilizaba psicodélicos tales como el LSD para programas de control mental. Hoy se dice fácil, pero durante todo el siglo XX estas cosas no se supieron. Recién en el siglo XXI se demostró que todo era verdad. Mientras que durante años nos convencían de que eran los buenos de la película, los yanquis resultaron ser los peores. Eso sí, los peores en un mundo donde tampoco hay buenos. A la hora de la verdad, todos se portan mal. Pero hay que decir que los estadounidenses son líderes. Es por eso que el puesto número 3 queda al programa MK Ultra. Se han escrito libros y hecho películas dedicadas al MK Ultra, porque cuando se supo que este programa de control mental fue real, exacerbó la imaginación del mundo entero. Durante buena parte del siglo XX, la CIA experimentó en las sombras y dispuso de la vida de cientos de civiles para programas y experimentos de control mental. La excusa
llevarle la delantera a la Unión Soviética, quienes por su lado hacían lo mismo. Ambos países usaban al otro como excusa para esta clase de marranadas. Las pocas imágenes que quedaron de esa era son absolutamente escalofriantes. He cubierto este tema exhaustivamente. Aún así, en un top de esta temática no puede faltar. El MKUltra queda en tercer lugar por ser una de las teorías de conspiración reales más hórridas y monumentales. Pero la gente a veces es ingenua. ¿Quién quita que hoy no sigan haciendo exactamente lo mismo? Y peor, bajo otro nombre. Número 3. Número 2. Luego de lo anterior, ¿qué podría trepar hasta nada menos que el escaño de plata? Todo empezó con la administración republicana de George Walker Bush. Tras el 11 de septiembre, el presidente Bush creó una adenda a favor de las numerosas agencias de inteligencia federales en Estados Unidos. ¿En qué consistía esta adenda? Simple. My private calls, texts, emails, and data being collected by the U.S. government? Well, maybe. En ampliar monstruosamente el poder de estas agencias. Donde antes un agente federal necesitaba la orden de un juez para ir a derribar la puerta de tu casa, ese paso por decreto presidencial ya no era necesario. Donde antes se necesitaba un montón de papeleo y debate para que desde la CIA, el FBI, la NSA o el Pentágono levantaran un teléfono para pedirle a YouTube, Twitter o Facebook tu número IP, tus datos, tu ubicación, tu historial, tus hábitos, tus amigos, tu familia y toda la información que el algoritmo había recabado de ti, ahora podían obtenerlo haciendo una llamada apenas. De hecho, se sabe que agentes federales de cierto rango tienen directamente un login y usuario especial en estas redes sociales que les permite ver todo esto sin siquiera pedirlo. Donde antes se necesitaba todo un exhaustivo y muy preciso y delicado trabajo de investigación para seleccionar a un sospechoso de terrorismo y secuestrarlo en medio de la calle, ahora pueden hacérselo a cualquier ciudadano a discreción. Eso es la ley patriota. Ahora que sabes qué es, hasta el nombre es perverso. No, patriotismo a cambio de poder medieval, feudal, absoluto. Poder de hacer y deshacer a placer la vida de una persona. Preguntarse si en algún momento habrán abusado de los poderes que les da a estas agencias la ley patriota es un insulto a la inteligencia. Pero en el año 2020, a raíz del COVID, se demostró que estas agencias de inteligencia estadounidense no solo espían a sus propios ciudadanos las 24 horas, también lo hacen con extranjeros, ayudados por las redes sociales. Escribir una palabra clave en Google, como por ejemplo, bomba, ya te pone en el radar. Y aunque cueste creerlo, la CIA tiene registros no solo de cada estadounidense, sino de billones de personas alrededor del mundo. Tú podrías estar. Para entrar, solo tienes que haber escrito o dicho en internet algo que un algoritmo detecte. De haber tenido internautas que exigían limitar proyectos como la ley SOPA por meterse con nuestra privacidad hace poco más de 12 años, pasamos a un mundo en el que violan tu privacidad por decir u opinar cualquier cosa. Y si alguna vez posteaste en 4chan o foros del estilo, que no te quepan dudas, estás en esa lista. ¿Por qué? Porque los dueños de estos sitios, en otros tiempos símbolos de la libertad en Internet,
fueron los primeros en colaborar y en entregar historiales y bases de datos al FBI. Y si alguna vez dijiste o hiciste algo demasiado zarrapado en uno de estos foros, mi recomendación es, quizá no sea buena idea irte de vacaciones a Estados Unidos. Número 2. Número 1. Finalmente el primer lugar. Y acá nos encontramos con un problema. Porque por un lado, el gobierno chino niega tajantemente que esto sea cierto. Pero la mitad del aparato político estadounidense, más precisamente la que concierne a los conservadores y al Partido Republicano, ha asegurado oficialmente que es cierto. Entonces, ¿a quién le creemos? Los chinos dicen que el COVID no es una enfermedad que se les haya escapado de ningún laboratorio. Los republicanos aseguran que sí, y por ende, insinúan que el régimen comunista chino es el responsable de la hecatombe de 2020 que cobró millones de vidas. This term, he says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Cuando inevitablemente llegue un nuevo gobierno republicano a la Casa Blanca, ¿qué ocurrirá? ¿Estados Unidos decidirá acusar en la Corte Internacional a China? ¿O acaso sería eso demasiado complicado? Hay otra opción, que usen su extensivo aparato militar para retribuir. Pero pasa que los chinos también pagaron caro su supuesto error con el virus. Supuesto, sigo diciendo, por educación, puesto que no son solo los políticos republicanos los que les señalan con el dedo, sino gente de otros gobiernos del mundo e incluso científicos y doctores chinos que han sido silenciados. Esto ya no es algo que se lee en blogs conspiranoicos, sino algo que comienza a discutirse abiertamente. Se ha visto al gobierno chino usando su influencia económica para compensar a quienes callan esto. Se les ha visto también retirar financiación a quienes no lo hacen. Es la forma en que operan, y mira tú si China se ha hecho poderosa que, a pesar de que esta teoría conspirativa está muy difundida, sigue y probablemente seguirá, a lo largo de los años, colgando de un hilo en el limbo, como otras cosas de las que no se discute lo suficiente, pero que todos sabemos en el fondo, que tienen asidero parcial o total en la realidad. Es como si estos gobiernos estuvieran jugando en el enorme sandbox de un videojuego, pero con gente real. Para ellos la vida humana significa muy poco. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.